Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la sesión de espiritualidad de Kogan. Mi nombre es Norberto Ciciaro, soy el coordinador. Estamos llevando ya hace un año un proyecto. Trabajamos con el concepto del hombre holístico, el hombre entendido como cuerpo, mente, emoción y espíritu. Entonces así es como también comprendemos la espiritualidad. La espiritualidad involucra la corporalidad y involucra también la mente-emoción. Entonces, hoy nos toca el tema de meditación cristiana. Está también dentro de un ciclo que llevamos este año, que es de meditaciones interreligiosas. Hemos tenido meditación hindú, hemos tenido meditación budista, hoy meditación cristiana y antes de fin de año tendremos meditación zen. Bueno, yo siempre presento a los demás ponentes. Hoy me toca hacer a mí el ponente, pero yo siempre presento a los demás ponentes y nunca me he como súper presentado. Entonces, más allá de que mi nombre es Norberto Ciciaro, yo he sido religioso, soy ex-religioso. Entré en una orden religiosa de la denominación católica, monjes contemplativos. Orden cisterciense de estricta observancia es el nombre oficial. Es una orden que pertenece al siglo XII, ¿sí? Se dio inicio. Y luego de un tiempo estar allí me convertí a... necesitaba algo más, necesitaba una entrega mayor, ¿sí? E ingresé en la Orden de los Cartujos. La Orden de los Cartujos es la orden de ermitaños dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, digamos que este tema lo he podido desarrollar y vivir en profundidad. Y es si bien doy muchas charlas, porque tengo una asociación y vengo trabajando hace tiempo con temas de espiritualidad, mente, emoción y etc. Es una de las charlas que yo más quiero, porque me fluye desde lo más hondo, digamos, ¿no? Desde la experiencia más interna, quiero decir. Quería comenzar también específicamente con que lo que recibe nuestro correo ahora está puesto por debajo de la firma, ¿sí? Esta frase dice: la dimensión espiritual es el ámbito esencial del ser humano, lo que lo define y marca su forma de entender y de vivir su existencia. La dimensión espiritual puede vehicularse a través de una religión, pero también de creencias laicas ligadas a principios éticos que guíen pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Lamentablemente, se equipara espiritualidad con religiosidad y específicamente en este país la religión está relacionada con la Iglesia Católica. Entonces, cuando surgen temas de espiritualidad, la gente, por las experiencias que ha tenido y demás, es como que le rehuye. Y lamentablemente, al rehuirle, se están perdiendo de poder volverse a ligar o conectar con esta dimensión trascendente del ser humano, porque como he leído, es un esquema de creencias, principios éticos y nos rigen. Ahora los ateos desarrollan una espiritualidad, ¿sí? Vive a través de eso. Pedro Cerolo, que la mayoría lo conocerá, fue un dirigente LGTB que hizo cosas muy importantes desde Kogan y luego desde la Federación, se denominaba ateo y le hicieron una entrevista poco tiempo antes de morir. Y yo creo que he conocido religiosos, he conocido gente muy espiritual, he conocido gente de todo, y no he visto valores encarnados tanto como en esta persona que se denominaba ateo. No vamos a profundizar en ese tema, en tal caso, tal vez algún día hagamos un taller sobre eso, pero cuidado con relacionar espiritualidad con religión. Si la religión es una espiritualidad marcada por rituales, que algunas personas necesitan los rituales para desarrollar su espiritualidad, pero la espiritualidad es mucho más amplia. Religiones específicamente, digamos que no hay demasiadas, aunque parece, hay muchas denominaciones, pero religiones como tal cual no hay. Les traje este mapa para que tengamos una idea. Como también trabajamos con la inteligencia emocional, es importante para todas las cosas que vivimos que tengamos un marco teórico y luego pasemos a la parte práctica y podamos
asociarlo con la vivencia, ¿no? Entonces, en este marco vemos que el mundo está dividido, el 32% del mundo es cristiano, ¿sí? Cristiano no entendido como católico. Hola. El cristianismo es el 32% de la población, se denomina cristiano. El país con mayor cantidad de cristianos es Estados Unidos. Los musulmanes es el 23% de la población mundial. Y luego le sigue el 16% que no tiene ninguna afiliación religiosa, ¿sí? Pero que vive valores espirituales. ¿Sí? Esto es algo curioso. Gente que dice, creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Para que lo podamos entender. Entonces está en el tercer punto. Luego tenemos los budistas, que es el 7%. Luego tenemos los judíos, luego tenemos los hindúes, que es el 15%. Los budistas, que es el 7%, y los judíos, que es el 0,2%. ¿Sí? Entonces, el 6% es de tradición africana, chinas, de tradiciones de diferentes religiones autóctonas de allí, indígenas, americanas y australianas, y luego tenemos menos del 1% de otras religiones, como el jainismo, el sijismo, el sintoísmo, taoísmo, la wicca, zoroastrismo, etcétera, etcétera. Por lo cual, el mundo espiritual, ¿sí? Yo siempre digo que el mundo espiritual es el patrimonio, es un patrimonio de la humanidad que se fue creando. El hombre fue creando, ¿sí? Intentando comprender la existencia, y fue creando las religiones, ¿sí? Las religiones como formatos de comprensión, y solo en algunas de ellas de donde ha habido un líder o un dirigente. Hoy, precisamente hoy vamos a ver, vamos a hacer un pequeño esbozo, porque no es el tema, pero sí es una introducción. El cristianismo se va a basar en una persona, que es Jesús de Nazaret, un carpintero, que vivió hace más de 2016 años. Y con una historia que creemos conocer, pero que en realidad deberíamos de profundizar si nos interesa esta imagen o esta persona. El cristianismo se va a basar en él, ¿sí? Él no era precisamente cristiano, él era judío. ¿Sí? En realidad los cristianos fueron los que vinieron después, pero era judío. Y también seguía todos los rituales de su propia religión. Pero, como yo siempre me gusta decir, porque él lo dijo así, él dijo, no he venido a cambiar nada, he venido a hacer las cosas nuevas, a darle otro sentido. Y solamente un nuevo sentido a las mismas cosas. La figura que está a su izquierda dice, a ver, todo el mundo atento aquí, no quiero que acabemos luego con versiones distintas. Con 4 versiones distintas. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret no escribió nada. Él simplemente vivió, cumplió lo que él creía que venía a hacer al mundo, y no dejó absolutamente nada escrito. La única referencia que hay en lo que hoy llamamos los evangelios, donde dice que Jesús de Nazaret escribió algo, fue en el momento de que se le presenta, y esto es un hecho más o menos conocido, se le presenta a una prostituta que quieren apedrear los judíos, y le consultan a él, ¿qué hacemos con esta mujer? Que tiene este tipo de vida, bla, 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 bla. Y él, y dicen los evangelios, Jesús estaba escribiendo en la arena, y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y fue la única respuesta que dio. Luego se acerca a esta mujer, llorando, agradecida porque le salvó la vida, y él le dice, vete en paz y no peques más. Lo único que escribió, que está registrado que hizo esto, bueno, se lo ha llevado el viento, o que está en la arena. Lo que nosotros hemos recibido, lo escribieron 4 evangelistas. Algunos de ellos lo conocieron personalmente, pero otros no lo conocieron personalmente y escribieron de lo que le contaron. Entonces, por eso, en realidad, esta imagen es como una especie de broma, ¿sí? Hay discrepancias en los 4 evangelios, ¿sí? Hay cosas que narran los mismos hechos de diferente forma o en diferente cronología. Si en el mundo... Sí, bueno, todo esto es una cuestión, digamos, como historia. Al principio, los que seguían a este Jesús de Nazaret fueron perseguidos, y recién se institucionalizó
de alguna forma la religión cuando fue aceptada dentro de lo que era el imperio. Entonces durante cerca de 300, 400 años en realidad a los cristianos lo único que se les hacía era perseguirlos y matarlos. Pero la imagen de este hombre, este Jesús de Nazaret, sus palabras, conmovieron tanto que trascendió hasta su propia vida. El hombre, dice en estos evangelios, de que murió a los 33 años. Pero la imagen de este hombre y sus palabras trascendió esto, a tal punto que llevó a personas que no tuvieran ningún tipo de inconveniente de ser perseguidas o de vivir en persecución o hasta llegar a la muerte y ser mártires por creer en alguien que no conocían. Esto parece una tontería, ¿sí? Y se puede, o sea, como es una cuestión histórica la podemos llegar a coger, pero en realidad imagínense ustedes en la misma situación, ¿no? Simplemente escuchan, cuando escuchan que alguien le cuenta de algo o de otra persona, sienten algo tan profundo que los lleva a comprometer hasta su propia, no su propia vida viviéndola, hasta su propia vida llevándola a la muerte, ¿no? Su propia vida corporal. ¿Sí? A los cristianos ya en el primer siglo los estaban matando, venían los leones a comerlos y los tíos estaban contentos y felices porque lo hacían por lo que creían y no habían conocido a esa persona, se lo habían contado. ¿Puedo transmitir esto? ¿Qué cosa más rara? O sea, no sé si lo puedo o no puedo. ¿Sí? O sea, miren lo profundo de un mensaje que pueda llegar a transformar una vida. Por eso se dice que el cristianismo, más allá de que a uno vaya a catecismo, a la Iglesia Católica, o te cuenten la historia, en realidad el cristiano es el que tiene una experiencia vital y personal con este ser espiritual llamado Jesús de Nazaret. Un encuentro. Y de ese encuentro es lo que hablan los místicos. Y justamente es el día de Santa Teresa de Jesús, la de Ávila. No es la mejor ni la mayor mística del cristianismo católico, pero tiene una gran relevancia, ¿sí? Porque ella fue, dentro de las místicas, fue la primera que pudo organizar de alguna forma. Recuerden que Santa Teresa estaba perseguida por la misma iglesia, ¿no? Digamos, la Inquisición quería saber, a ver, ¿esta está loca? ¿O qué? Así que te pones a escribir y vamos a ver cada letrita. Y este hecho de ponerse a escribir ayudó a que pudiera organizar y dar como una especie de plano para la vida espiritual. Y esta es la gran relevancia de Santa Teresa de Jesús. Mientras otros místicos que por ahí como profundidad de experiencia evangélica o de experiencia cristiana, los escritos son mucho más bellos y mucho más profundos, en realidad la que ha podido dar una estructura para que lo podamos comprender, la vida espiritual, fue Santa Teresa, al punto que fue tanto relevante que fue una de las primeras doctoras de la iglesia. ¿Sí? Recordemos que en esta iglesia en particular, la católica, las mujeres no tienen muchos lugares. Y a esta mujer se le dio un lugar por esta trascendencia, ¿no? Esta trascendencia intelectual, de poder transmitir. Dentro de este desarrollo histórico y espiritual y religioso, a nadie se le ocurrió cuestionarse si Jesús de Nazaret existió o no hasta finales del 1700. Todo el mundo anterior a eso aceptaba la existencia de Jesús de Nazaret. Luego, obviamente, la religión forma parte de una cultura, creó, específicamente Occidente ha creado, el cristianismo lo ha creado, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de ver, unos principios que no existen en Oriente, son diferentes. Y hoy lo vamos a ver a través de un pequeño vídeo. A nadie se le ocurrió, cuando los filósofos se fueron volviendo más racionales, pues llegado un momento alguien dijo, a ver, este hombre, que no, que vamos a verlo más racionalmente, no si creo o no creo, a ver, ¿existió realmente? Y hay un caso en el 2001-2002 que una persona, un laico, llevó a la Iglesia Católica a tribunales, justamente por el mismo tema, pero le hizo una querella, un italiano, por haber inventado un personaje
en el cual él se sentía afectado en su vida, ¿sí?, por haber nacido en una época creado por un personaje donde no pueden dar cuenta de su existencia. ¿Sí? Así que estos pensamientos surgen pero siguen estando. El último caso es esto. Entonces, ¿qué hicieron? Ya las ciencias estaban más o menos desarrolladas y lo que comenzaron a hacer es buscar fuera de los escritos religiosos donde se encontraba o se aludía a Jesús de Nazaret. Entonces se encontraron varias cosas, ¿sí? Se encontraron escritos de Flavio Josefo, ¿sí?, de Tácito, Plinio Suetonio. Todo este material lo van a recibir, igualmente solamente para nombrarlo, Luciano, escritos de la época y escritos posteriores de la época, donde de repente hablaban de un revolucionario, ¿sí?, en su momento también uno que creó una secta, ¿sí?, llamado Jesús, y que lo terminaron matando. ¿Sí? Unos escritos que no son religiosos, son escritos de crónicas del Imperio Romano, ¿no?, crónicas. Por lo cual se avala, o sea, a partir de eso se avaló la existencia real de un personaje llamado Jesús de Nazaret. Muchas personas dicen que, bueno, Jesús no murió en la cruz, que murió a los 55 años en Egipto, África, por ahí, ¿sí?, que está como registrado. Y otras personas, bueno, otras religiones también, a este Jesús de Nazaret no lo consideran, lo que lo considera el cristianismo, como un líder espiritual revolucionario, pero sí lo consideran un profeta. Una rama del judaísmo lo considera un profeta, alguien que vino a renovar y a decir algo. Lo encontramos en el Talmud, que es justamente las crónicas espirituales y crónicas, digamos, del pueblo judío, crónicas históricas. Y también se encuentran en el Corán, escritos sobre Jesús, tomándolo como un profeta, ¿sí?, alguien que vino a dar un hermoso mensaje y que dio su puntillo de luz a este mundo. Igualmente también los historiadores, y por eso he puesto este crucifijo de Velázquez, consideran que ya lo consideraban de alguna forma de que era verídico, porque la crucifixión era la forma de matar de ajusticiar del Imperio Romano. Entonces, no todas las culturas hicieron esto. Entonces, cuando la Biblia se narra la pasión, pues dicen justamente esto ya estaba corroborado de que esto hacían con todos los reos. O sea, no es que abrían prisiones y lo mandaban a la iglesia, hacían un juicio y lo mataban directamente. Entonces, lo hacían de esta forma, y este evangelio los evangelios lo narran el ritual como la perfección. Y luego, algo que fue específicamente, que en un solo evangelio lo dice, específicamente es ese cartel, ¿sí?, que dice encima, que ponen encima. En la cruz se colocaba encima de la cruz el motivo por el cual esa persona estaba sufriendo este castigo. ¿Sí? No importa qué era lo que pusieron, bueno, obviamente ya sabemos lo que han puesto para Jesús de Nazaret, pero que esto es un dato, ¿sí?, que los historiadores ya lo habían descubierto, de que esto es algo real. Entonces también fue, o sea, lo que digamos la iconografía también ayudó a mostrar de que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. ¿Qué es meditar? Meditar, yo siempre digo, ya que trabajo con varias meditaciones, con diferentes religiones y más, yo siempre, para empaquetarlo un poco, digo que la meditación es un regalo que uno se hace a sí mismo. Meditar es, sea la forma que sea, ¿no? Y justamente existen, o sea, no todas las meditaciones son iguales, ¿no? No solamente porque devienen de religiones diferentes, por lo cual un proceso los lleva a lugares diferentes, o tiene la intención de llevarlos a lugares diferentes, sino porque luego en los últimos 50 o 60 años el acto de meditar se ha abierto a diferentes técnicas más como modernas y que ya han salido de la religión a formar parte de espiritualidades diversas. Entonces, meditar siempre es un regalo que uno se hace a sí mismo, y principalmente es el acto de poder dejar el mundo afuera y meterse en nuestra propia interioridad, ¿sí? Con una finalidad, que es conectarse con lo que hay dentro, con la fuente, universo, Dios, lo que ustedes quieran llamarle,
o las religiones, diferentes religiones lo llaman de diferentes formas, conectarse con esto, con esta presencia que está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, básicamente, es eso el acto de meditar. La meditación cristiana tiene la particularidad de trabajar en dos ejes, que es la de la necesidad de conectarse, o sea, vaya a buscar conectarse con la fuente, en este caso con el Dios trinitario, que es una particularidad de este Dios en particular, el cristiano, que es 3 en 1, conectarse con esta fuente y a la vez conectarse con el resto del mundo, con el resto con los hermanos, ¿sí? Conectarse con el resto de los seres humanos, con la humanidad toda. Solamente que el método va a ser encontrándose con este Dios. Porque en el cristianismo la unidad que por ahí encontramos en el hinduismo o el budismo, ya sabemos que existe este concepto espiritual que dice todos somos uno. Pero el budismo o el hinduismo tratan de que todos somos unos en este plano. Mientras que el cristianismo considera lo mismo, de que todos nosotros somos una unidad, pero no en este plano, unidos a esta fuente divina. La unidad de los cristianos la da la unidad de cada uno de los cristianos con Dios, el Dios trinitario. De allí el cristiano se comunica con Dios y a la vez se puede comunicar porque está en igualdad, está en unidad con el resto, en este plano. ¿Lo he podido simplificar bien? Esto es una particularidad específica del cristianismo. Y es más, los cristianos católicos que nos han enseñado a rezar el credo, hay una parte que dice, creo en la comunión de los santos. Entonces yo les pregunto, ¿qué es la comunión de los santos? Exactamente, comunidad es común unión. Pero uno por ahí bueno, me alegro de que tengamos este concepto, porque uno le pregunta a cualquier persona y cree que la comunión de los santos, cuando dice la comunión de los santos, está hablando de todos los que están en los altares, de los santos. Creo en los santos, o sea, hay gente que cree que está diciendo que cree en eso. Y en realidad, cuando decimos creo en la comunión de los santos, lo que estoy diciendo es que creo en esta unidad que poseo con todos mis hermanos en este plano cuando estoy unido al Dios trinitario. Ahí en el cristianismo es cuando se aterriza el todos somos uno. Todos somos uno, pero ¿en dónde somos uno? En el Padre. Y el Padre es este Dios trinitario, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ahora vamos a ver cómo se articula porque nos ayuda a comprender, esto nos ayuda a vivenciar la meditación. La meditación cristiana no es una comprensión simbólica, no es intelectual. La meditación cristiana intenta no comprender algo, a pesar de que, por ejemplo, hemos hablado de Santa Teresa de Jesús. Ella entrando en meditación, claro, ha podido transcribir todo este conocimiento, por lo cual ha utilizado palabras y ha utilizado su intelecto. Pero no es lo que se persigue cuando uno está en el acto de meditar. Cuando uno está en el acto de meditar, siguiendo la meditación cristiana, lo que intenta perseguir es traspasar la palabra y encontrar qué me quiere decir esto. Encontrar la vivencia, no la comprensión intelectual. ¿Sí? Es el mundo de lo simbólico. Entonces, amaos los unos a los otros, por ejemplo. Es una hermosa frase que dijo Jesús de Nazaret. Es muy bonito y todos lo entendemos. Ahora, ¿qué nos quieren decir con esto? ¿Qué nos quiere decir Dios, el Dios trinitario, con amaos los unos a los otros? ¿Qué me quiere decir aquí? La meditación lleva a vivir la experiencia y el encuentro aquí dentro, en la interioridad. ¿Qué es esto de amar?
¿qué me pasa a mí amar? ¿Qué? La palabra ¿qué? ¿Qué? ¿Se entiende esto? Es como encontrar la vibración. ¿Qué es esto de amar? No la comprensión intelectual como hacían los griegos, que hay grandes escritos. Es, a ver, tengo que sentir y conocer como una forma de experimentar ese amor. Entonces, esto es lo que busca la meditación cristiana. Lo que va a hacer es utilizar lo que tenemos como referencia cristiana, que es los evangelios, la Santa Biblia, las palabras inspiradas por el Espíritu para los creyentes. Por eso yo les he traído esta palabra, ¿no? Amar a los unos a los otros. ¿Qué es necesario comprender la vibración desde qué me dice a mí esto? ¿Por qué? Porque la función del cristianismo como religión es que el cristiano debe asemejar su vida a este líder espiritual, a este Cristo. Tiene que ser como Cristo. No es ser Cristo, no es el Salvador del mundo, sino es ser como. Y en este ser como, en la meditación lo que se encuentra, se busca, y si se busca se encuentra, es cuando yo medito sobre amados los unos a los otros, comienzo a ver, a utilizar esto como un espejo y empiezo a mirarme en este espejo y empiezo a cuestionar si yo estoy cumpliendo con esto. Entonces voy asemejando mi vida con respecto al sentido de estas palabras. Voy a decir, por favor, desliguemos los conceptos teológicos, los conceptos religiosos y nuestros conceptos de cura, de sermones, de esto, del otro, porque nada tiene que ver con eso. Los místicos que nos han traído este tesoro fueron algunos religiosos, otros no fueron religiosos. Religiosos en el sentido de estar en una orden religiosa. Pero esto es lo que viven en la intimidad con su Dios, no las leyes o los requisitos que cumplen por el pastor de turno que le está diciendo las cosas, qué hacer o dejar de hacer. Esto lo puedo expresar. Es una vivencia, es vivir al Cristo en mí. ¿Y cómo lo vivo? Meditando el mensaje, utilizando el mensaje como un espejo, donde yo me reflejo y veo qué similitud hay o no. Solamente este espejo va a estar limpio si yo puedo encontrar el simbolismo de por qué me dice Jesús, buscad y hallaréis. Y empezar a vivir en base a buscar y hallar. Yo tengo una asociación que se llama Buscadores de Plenitud. Y cuando tuve que buscar la marca personal, yo me basé en buscar y hallaréis. El buscador es el que encuentra. El que busca es el que encuentra. El que quiere tener esta experiencia es el que va a encontrar esta experiencia. Y obviamente el que busca no está en su zona de confort. Yo voy a utilizar algunas cosas de crecimiento personal porque para mí Jesús de Nazaret fue el primer desarrollador personal de Occidente. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar otra frase que es: la verdad os hará libres. Esto es, monstruoso de fantástico. Es una frase que la verdad te hará libre. Podemos estar toda nuestra vida solo meditando esta frase e intentando llevar nuestra vida a ese espejo, a lo que me refleja, la verdad os hará libre. Bueno, el cristianismo básicamente es Trinidad, ¿no? Básicamente el Dios cristiano es trinitario. El Padre ya era conocido. En el judaísmo ya al Padre se le conocía, porque ya se le decía. Lo que pasa es que no se le decía como Padre, se le decía Señor. Y una de las herejías que dijo Jesús de Nazaret, el Vide, que está registrado, es por el Padre Nuestro, para los judíos, ¿no? Cuando Jesús dice rezar así, Padre Nuestro, ¡oh! ¿Qué está diciendo? ¿Cómo considera a Dios Padre? Si Dios es Padre es porque tú eres hijo.
¿sí? La otra parte de este triángulo. Y la tercera parte es el Espíritu Santo, que tampoco es un invento cristiano. Sí, el Espíritu Santo ya había una concepción judía, que era la Ruá. Todas las religiones tienen una concepción extremadamente similar, con diferentes connotaciones, a lo que nosotros llamamos Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es? Básicamente el Espíritu Santo es toda la creación que me rodea y también la divinidad que hay dentro mío. Esto no es una herejía cristiana, porque dentro de la teología cristiana existe lo que se llama la inhabitación. ¿Sí? Es el concepto en el cual a través del bautismo recibes, ¿sí?, el Espíritu Santo. Por lo cual esta presencia está dentro tuyo. Y desde la meditación cristiana lo que vamos a hacer, o lo que intentamos hacer, es encontrarnos con este Espíritu Santo que habita en mí. Solamente que vamos a utilizar a el Hijo a través de sus palabras para conectarnos con el universo o con el Padre. Entonces digamos que los seres humanos es como si estuviéramos aquí, justo ahí en el medio de esa Trinidad. El Espíritu está en nosotros y el camino, la verdad, el camino que nos lleva al Padre, que también eso es parte del Evangelio, ¿no? El camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío. Entonces el cristiano va a utilizar al Hijo, Jesús de Nazaret, sus palabras, su forma de emularlo, ¿no? Sus acciones, ¿no? Cómo demostraba la misericordia de Dios Padre. ¿Cómo la demostraba? ¿Qué es lo que hacía Dios? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Entonces yo leo y veo, Jesús aceptaba a todo el mundo, comía con pecadores, hacía esto, hacía lo otro. Entonces yo me miro en ese espejo y hago lo mismo. ¿Sí? Eso es básicamente el camino del cristiano, porque eso es lo que me va a llevar al Padre. ¿Sí? Que es el concepto más profundo. El concepto de inhabitación ya les he dicho, les he comentado. La única cuestión es que si ya tenemos una cierta edad, sabemos que encontrar este tesoro, esta divinidad que hay dentro nuestro, nos cuesta muchísimo, ¿no? O sea, encontrar lo valioso que somos, y esto lo plantea todas las religiones, lo valioso que somos como seres humanos viviendo esta experiencia, que es la vida, nos cuesta muchísimo. Por eso, en la sección de espiritualidad de Kogan, trabajamos con el hombre holístico. Porque cuando nosotros queremos llegar a ese claro interno, nos encontramos que hay un montón de árboles alrededor. Hay un montón de complejos, de hábitos, de deseos, de descontroles, de controles o represiones, ¿sí? Que son parte de una experiencia humana, pero que no nos permiten ver lo divino que hay dentro nuestro. Y en ese sentido, cualquier tipo de meditación es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, porque básicamente todas las meditaciones trabajan con el silencio interior. Y hacer silencio interior a los seres humanos, y no ahora porque tenemos WhatsApp y demás, ahora tenemos eso. Pero hace 500 años atrás, que no había WhatsApp, no había teléfono móvil, no había esto, lo otro, aquello, siempre el ser humano encontró alguna excusa como para no ver lo que había dentro, o para escaparse de esto, porque es una tendencia humana. ¿Sí? Entonces, despejarlo de adentro puede llegar a costar toda una vida. Lo único que el cristianismo en particular, a través de la meditación, te dice, bueno, tienes un mapa o una guía, refléjate, utiliza de espejo a la imagen de Jesús de Nazaret. Haz sus obras, intenta comprender lo poco que dice aquí sobre cómo él sentía las cosas y repite sus pasos. Y esto te ayudará a despejar
el bosque y encontrar el claro donde podrás unirte con Dios Padre. El claro interno, ¿no? Ese lugar que hoy ahora en la meditación los voy a intentar conducir, ¿no? A ese lugar de silencio y quietud interno. Otra de las condiciones, esto cuando yo hago talleres sí lo desarrollo, y lo desarrollo a través del rosario, ¿no? Una de las cosas, bueno, ya más o menos nos vimos las bases, ¿no? Para hacer meditación cristiana mínimamente tenemos que saber algo, que es quién era este Jesús y qué hizo este Jesús. Si yo no conozco a quién estoy, sobre dónde me tengo que reflejar, si no conozco, pues... en ese sentido, la meditación budista por ahí es un poco más... no necesitamos tener demasiados contenidos de meditación budista. Vamos, o la meditación hindú, ¿no? Vamos, hacemos tal práctica física o tal práctica con mantra y demás, o sea, no necesitamos saber cuál es su contenido. Pero en la meditación cristiana sí mínimamente tenemos que tener, porque es lo que nos ayuda a enamorarnos o a que nos cree cosas, este hijo, ¿no? Es tener conocimiento de los evangelios, mínimamente. Los convertidos al cristianismo, que hasta el día de hoy existe. Yo me convertí al catolicismo hace 31 años. Yo nací en una familia de otra religión. Y yo me convertí a través de la lectura de esto. La página web de la Federación está toda mi historia. La página web estaba en una sección, que es la sección de, antes llamaba asuntos religiosos, pero ahora es la sección de fe y espiritualidad. Y allí tienen un apartado donde dice testimonios, ¿no? Y hace 4 años atrás nos convocaron a varios creyentes para querer hacer un libro en base a testimonios. Pues bueno, yo me sentí, me puse a escribir, porque yo escribo mucho. Entonces me senté, me puse a escribir y la terminamos colgando en la página web porque el libro no se consideran subvenciones para el libro. Entonces hay muchas experiencias de personas LGTB creyentes, algunas ex-religiosas, yo no soy el único ex-religioso que está aquí, y ahí está contada toda la historia de mi conversión. Entonces, ¿cómo sucede esto? A través de un encuentro personal. Y ese encuentro personal no es solo de cómo me lo cuenta el Sálvame, ¿no? Que me repite el cotilleo de lo que existe, porque esto yo también lo pongo en el escrito. Yo allá a este Jesús de Nazaret ya sabía todo lo que había pasado. ¿Sí? Ya había visto películas de pequeño, ya la historia la había conocido. Al que no había conocido a través de la historia que me contaron era a él mismo. Entonces la conversión se da cuando hay un encuentro personal, que es cuando uno conoce aquí esto. Sí, lo pongo aquí porque aquí está el corazón y también dentro del hinduismo hay un chakra muy particular, ¿no? Entonces, aquí se siente. La verdad te hará libre, te rompe la cabeza escuchar esto porque sientes que eso es verdad. Sientes que eso, es un coñazo porque como me refleja que yo no soy libre porque yo me miento y miento un montón. Ese es el gran inconveniente cuando uno no quiere verse al espejo. Ve sus incoherencias. Entonces, en ese sentido, el cristianismo nos lleva a trascendernos, a exponernos y salir de nosotros mismos, ¿no? De esta humanidad que es tan contradictoria, esta humanidad, digamos, esta experiencia humana de carne que es tan contradictoria. Entonces, bueno, aquí tenemos, yo lo hago un mayor desarrollo a través del rosario. Porque el rosario básicamente nació para que la gente que no sabía latín, porque esto hasta que no se ablandó un poco la Iglesia Católica, no soltó el poder, ¿no? Entonces esto lo sabían solamente los que estudiaban y solamente no lo conocía la gente común. Sale como una forma de ir meditando los misterios a través de oraciones verbales, lo que hoy llamamos el rosario, donde en el recorrido del rosario vemos toda la historia de Jesús. Y la vemos más profundamente desde hace 15 años, que se le sumó unos nuevos misterios, que son los luminosos, que lo agregó Juan Pablo II. Entonces es más completa esta historia y hasta más espiritual, porque los misterios luminosos son los más trascendentes, los más
de contacto con la Biblia. Entonces, bueno, digamos que hay que leer un poquillo para ver qué es lo que nos... Generalmente una práctica muy simple, ¿sí?, es luego de hacer unos minutos de silencio, apagar el móvil, quedarme en mi habitación, ¿sí? Jesús decía, para rezar, cierra la puerta, ponte en rodillas y ora al Padre en el secreto, o sea, deja el mundo afuera. Si esto lo podemos hacer en casa, dejar el mundo afuera, ¿sí?, nos sentamos tranquilamente, podemos simplemente coger y abrir unos santos evangelios, esto es toda la Biblia, ¿no?, unos santos evangelios y depositar, o sea, la vista en un versículo. Donde se deposite la vista, yo leo. Y leo no tratando de comprender lo que está diciendo, porque eso ya va a salir solo. Cuando uno lee ya empieza esta cabeza a decirnos, esto significa esto, esto, esto y esto. Yo leo hasta que una de esas palabras, unas palabras, no el sentido en total, sino una palabra de esas me produzca algo, me haga sentir algo en particular. Yo hablo y dice, inmutabilidad del sacerdocio de Cristo. Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento, por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Pues obviamente, a mí personalmente, a pesar de que yo entré en la vida religiosa no para ser sacerdote, sino para ser monje, ¿no?, que es otra cosa, a mí lo que a mí me hace sentir algo es esa frase, tú eres sacerdote para siempre. Entonces, yo cojo, me pasa esto y me quedo con esto. Tú eres sacerdote para siempre. Y comienzo a repetir en silencio, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres así suave. Tú eres sacerdote para siempre. Y Teresa de Jesús, algo que decía era, es como que hay que estar mirando el fruto que es la palabra, tú eres sacerdote para siempre, hasta que esta palabra, ¿no?, de esta palabra caiga el néctar que me alimente. Por eso yo les dije al principio, ¿qué me dice esto a mí? Tú eres, a ver, primer principal, todos somos sacerdotes por bautismo. Si somos cristianos, sea el bautismo que hayamos cogido, y de última somos sacerdotes porque estamos habitados por el Espíritu Santo. Estamos habitados por la misma divinidad. Ya, lo otro son trámites, o bueno, sacramentos, lo que se le llama sacerdote ahora, ¿no? Entonces, ¿qué me dice a mí? ¿Con qué me está nutriendo esto? ¿Qué fibrita se mueve aquí? ¿No? O sea, es esto, básicamente es esto, ¿no? Entonces voy a ponerles ahora un vídeo. ¿Sí? Un vídeo que no os preocupéis que no necesitáis verlo, sino que necesitáis escucharlo. Había una vez, en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles soñando hacer y quedarte. ¿Qué les parece? Pues bueno, en realidad como no vamos a desarrollar la imagen de Jesús, la figura de Jesús, ahí tenemos, en este cuento tenemos 3 hechos. El nacimiento, el milagro de la tormenta y la crucifixión, que todos más o menos conocemos, o uno, por lo menos de ellos, lo conocemos. Ahora, podemos comprender el mensaje final. Si algo no has conseguido algo, estate seguro de que Dios confía porque Dios está preparando algo mejor para ti. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Pues eso es una concepción cristiana. Y podemos llegar a cualquier iglesia y practicar los rituales y demás, o no, pero eso está metido en nuestra cabeza occidental. Un budista, le colocamos esto y a un budista no le dice nada, porque conceptualmente un budista nunca deseará nada, porque justamente el budismo plantea desprenderse hasta de todos los deseos, con simplemente ser es suficiente. Entonces nunca podría identificarse con un arbolito, ¿sí? Con un arbolito que desea tal cosa.
Para un hindú, una persona de la religión hindú, sería inconcebible que su Dios no le diera lo que quiere. O sea, porque el hindú va a hacer todo lo posible para que su Dios le dé lo que quiera, lo que esté buscando, ¿no? Y si dirá, bueno, no estoy rezándole bien o no estoy buscando el buen intercesor, o el no será este Dios al que... Y va a estar hasta que consigue lo que quiere. Entonces, este tipo de mensaje, esto para que veamos mente-emoción, ¿no? Encuadra para nuestras creencias, que ya están innatas, más allá, antes de que nos hablaran de Jesús de Nazaret. Es parte de la cultura. Y aunque no nos hayan hablado en casa de Jesús de Nazaret, cuando vamos al colegio simplemente hablamos con otras personas, este tipo de concepciones ya están en las cabezas. ¿Esto lo han vivenciado alguna vez? Las concepciones cristianas han formado nuestra cultura, nuestra finitud de seres humanos. O sea, hemos nacido en esta cultura y lo tenemos impreso. Por lo cual estos esquemas de valores también están. Por eso una persona que diga, yo no creo en Dios, va a desarrollar igualmente valores espirituales. ¿No? Como le comenté antes de Pedro Cerolo, su activismo, su acción, ¿desde qué lugar lo hizo? ¿Sí? Sus palabras, todo lo que movilizó su energía. ¿Sí? Él no lo hacía por Dios, lo hacía desde los valores. Y esos valores son valores cristianos y ya están inmersos en la cultura. En nuestra cultura. Por lo cual, la meditación cristiana lo que nos quiere llevar es a que nos encontremos con esa parte simbólica que ha armado nuestros esquemas de creencias, que ya lo captamos del medio ambiente por haber nacido simplemente en esta cultura. Está impreso. Esto nos damos más cuenta cuando vamos a otras culturas totalmente diferentes. No, yo argentino vengo a España y veo algo diferente. Pues no, porque veo cosas diferentes, pero sigue siendo Occidente. Antes de esto yo viví la vida religiosa en Brasil, y en Brasil lo han colonizado los portugueses, que es otra cultura diferente. Entonces, también me resultó pero eran occidentales. Esto lo podemos vivenciar cuando nos vamos a la India, o cuando nos vamos a China. Tienen otra forma de hacer las mismas cosas que nosotros los occidentales la haríamos de una forma y ellos lo hacen de otra. Y por eso nos maravillamos por muchas cosas. Nosotros planteamos una huelga y no vamos a trabajar para crear una... Y ellos trabajan el triple para crear lo mismo, para conseguir los mismos derechos. Y nosotros decimos, tan loco. Son esquemas diferentes, ya inmersos en nuestra mente. La meditación cristiana forma parte de la oración, de una de las partes de la oración. La oración más conocida que conocemos los cristianos es la oración verbal, ¿no? Los que somos católicos nos enseñaron de pequeño esto del Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, ya. Otros, o sea, yo tuve la fortuna de nacer justamente en otra religión, ¿sí? Lo que nos enseñaban de pequeños para rezar es hablar desde el corazón. Dile a Papá Dios, dile lo que te está pasando y qué es lo que quieres, no con frases. En el catolicismo, en la oración vocal, que es esto de decirlo con palabras hacia afuera, lo más común. Pero esto nos debe de llevar a lo que es la meditación, que es encontrar en esto que repetimos cuál es el sentido, no comprenderlo, sino cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido de hágase en mí según tu... Bueno, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es el Padre Nuestro. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me dice? ¿Yo estoy de acuerdo con esto? Estas palabras crean una unidad cuando las recito de la boca para afuera, crean una unidad en mí. Pero coño, que Dios, yo quiero tal cosa, y Dios por ahí quiere otra cosa, pero yo quiero tal cosa. Esto de hágase tu voluntad, y no la mía, es la de Jesús de Nazaret, en el Getsemaní, pero está en el Padre Nuestro. También está en el Padre Nuestro. Vocalmente la repetimos como si fuera, pero esto tiene un sentido que es llevarnos a... La oración vocal nos debe de llevar a comprender desde aquí
y configurarnos con esas peticiones, con eso que dice, una unidad con lo que digo. Lo que siento y lo que pienso es igual a lo que digo. ¿Sí? Esto no es muy normal en nosotros. Pensamos una cosa, decimos otra cosa, sentimos otra cosa diferente y hacemos algo diametralmente opuesto. El concepto oriental, porque Jesús de Nazaret era oriental, no occidental, era de otra cultura. Era el concepto de autenticidad, de unicidad. Lo que digo, lo que siento, lo que hago, lo que pienso es lo mismo. La verdad os hará libres. Eso es verdad. Pienso, siento, digo, hago en unidad. Tanto lo bonito como lo no bonito. Yo pues, generalmente soy, en el 80% de mi vida cotidiana soy fantástico, pero el 20% soy un cabrón. Y lo vivo con total autenticidad. ¿Sí? Y lo expreso, lo estoy expresando y quedará en un vídeo. O sea, lo expreso, porque en este espejo las partes empañadas también las acepto, las sombras también las acepto. Con la única finalidad no de quedarme en, bueno, mira qué bonito, soy un cabrón, en un 20%. No, a ver, ¿cómo me configuro? Porque soy cristiano, si fuera budista o lo otro sería otra historia. ¿Cómo me configuro con la imagen de este Cristo, de este Hijo? ¿Sí? O sea, reconozco que el cristal está empañado e intento limpiarlo, saliendo de mi zona de confort. Que es la única forma. Si no me quedo, bueno, soy así, y ya. Pues esto es una concepción muy occidental. Y luego el tercer paso, la oración vocal nos debe de llevar a recoger esta miel que surge de la palabra. Y luego el tercer paso, el más profundo, es la oración que se llama la oración de contemplación. Y en ese sentido la oración de la contemplación es muy parecida a los fundamentos del budismo. Simplemente me encuentro en presencia aquí ahora ante aquello, en este sentido ante el Dios, la existencia, el universo que me rodea. Entonces la oración de contemplación es estoy, soy. Soy. Y este es el gran milagro. A ver, que la hipoteca está ahí. Y que estoy en paro, está todo ahí. Y que mi madre y mi padre son un coñazo o no. O que mi pareja, todo está ahí. Pero más allá de todo eso, yo soy. Existo. Y eso es el gozo cristiano de encontrar, ¿no? Estoy en comunión, soy, reconozco la divinidad que hay en mí. Y todo es posible. Para Dios todo es posible. Yo me comunico a través de la oración y le pido, no que cambie, que yo cambie para aceptar a mis padres, para saber llevar una pareja o aceptar la felicidad de una pareja, para conseguir trabajo. Y mientras voy alegre y pensando, porque Dios me acompaña, ¿no? Y nunca estamos solos. Bueno, la experiencia divina de Dios es justamente esta inhabitación, ¿no? Es encontrar, que Jesús dijo, yo nunca estoy solo, porque siempre estoy en el Padre. Y los cristianos que viven profundamente esa experiencia es lo mismo, se siente exactamente igual. Nunca estoy solo, porque siempre estoy acompañado, siempre sé que Dios está en mí, que la divinidad está en mí. Estoy habitado por el Espíritu Santo, diría. Solamente un pantallazo general, todo esto lo recibirán para que lo lean, ¿sí? Les voy a enviar también un libro que es de Lawrence Freeman, que es un monje benedictino que ha desarrollado en América, por lo menos, que es lo que yo más conozco, es lo que ha desarrollado la meditación cristiana en parroquias y en círculos dentro de parroquias, ¿no? Básicamente él explica más o menos lo que yo acabo de decir. La meditación cristiana es el encuentro con el Dios que es, el Dios del yo soy. Nos va a llevar siempre al presente y es un abandono de palabras, aunque utilicemos la palabra,
¿sí? Aunque utilicemos la palabra, la finalidad no está en comprender la palabra, sino en sacarle el jugo. Y en este sentido, si ya lo dice San Juan al principio del Evangelio, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó en otras traducciones, ¿no? Esta frase bíblica es en referencia a Dios, a Jesús, a la encarnación de Dios en Jesús. Entonces, esto es lo que busca la meditación cristiana, que la palabra se encarne, que yo sea carne de este modelo cristiano, en este caso, de palabra. Esto está lleno de palabra. Entonces, y hay que sacarse imágenes, pensamientos y fantasías. La meditación siempre lo que va a hacer es barrer con un montón. Jesucito no era rubio de ojos azules porque él era judío. Es casi imposible de que sea rubio. Es color aceituna, ¿sí? Con bucle, color negro el cabello y no sé, o sea, a ver, que judío. Entonces este rubicito de ojos azules, todo muy celestial, son imágenes recreadas por el hombre que también están en nuestra cabeza. Entonces cuando uno se encuentra con Jesús, también hay que sacarse estas imágenes, ¿no? Jesús es como Elena. Jesús está en Elena. Está la divinidad crística está en Elena. Bueno, en este caso Elena tiene ojos medio verdes, pero no son ojos azules. Sí, no es del género que me contaron de Jesucito, pero está ahí y yo puedo verlo, porque en realidad lo que puedo ver es esa vibración, es la divinidad. Y a eso nos debería de llevar. Parte fundamental es silencio, la atención depositada en la palabra. Entonces lo que vamos a hacer es coger ahora una palabra, vamos a hacer la dinámica ahora, y concentrarnos utilizándolo como mantra, como la repetición, que caiga en nuestro silencio interior. Yo voy a intentar llevarlos a ese silencio y a esa quietud interna, y que ahí caiga, y que salga lo que tenga que salir. Y en ese sentido haremos como los budistas, simplemente veremos a ver qué es lo que sale, qué imagen me viene, sin entretenerme en la imagen, simplemente la recuerdo para tramitarla después, para trabajarla después. ¿Qué es lo que está limpiando? Cuando hay un cubo lleno de algo y yo estoy queriendo depositar algo dentro, seguramente lo que está dentro del cubo saldrá. Y la finalidad del ser humano es para encontrarse con un ser espiritual, ¿sí? En cualquiera de estas experiencias es vaciarse. Entonces, cuando utilicé la metáfora esta de encontrar el claro, que está rodeado de bosque, en realidad hay que talar esos bosques, sacar todos esos juicios, prejuicios, imágenes, creencias que no tienen que ver con la moldura que nos está planteando la palabra. Y tal vez eso no nos permite ver la palabra, sacar el néctar de esa palabra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ay, que yo tengo ese puntillo de inseguridad. Entonces, bueno, lo que le voy a... Vamos pues a la dinámica. Y yo generalmente en los talleres de crecimiento personal utilizo esta frase dándole vuelta, diciendo, como a ti mismo amarás a tu prójimo. O sea, fíjense los cuestionamientos que nos producen estas cosas si realmente le damos una vuelta, ¿no? ¿Cómo te amas a ti mismo? A este grado de personalización va la meditación cristiana. A este grado de cuestionamiento. ¿Cómo te amas a ti mismo? Muchas veces, y esto nos vamos a... Por eso siempre digo que Jesús de Nazaret fue el primer desarrollador desarrollo personal de Occidente. Muchas veces la forma que amamos a los demás y los problemas que tenemos, la forma de amar a los demás es porque los problemas están en cómo me estoy amando a mí. Si yo me postergo, voy a postergar al otro. Si yo no me doy tiempo, no le voy a dar tiempo al otro, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Si yo no tengo mis momentos de silencio, al otro lo voy a agobiar porque no le voy a permitir tener momentos de silencio, por ejemplo. O su espacio. ¿No? Entonces, ¿cómo me amo yo? Amaré al otro. Entonces la clave no está en hacer 20 millones de prácticas, ¿sí? Donde ir al otro y darle de comer, que está muy bien.
Sí, pero si yo le doy de comer al otro y no me estoy cocinando en mi casa a mí mismo, digamos que cristianamente hablando está funcionando algo mal. O sea, no hay coherencia, no hay verdad.